Buen día, comunidad educativa. Mi nombre es Santiago Mora Martínez. Para mí es un placer estar con ustedes aquí nuevamente. Hemos llegado a la última videoconferencia relacionada con el tópico de vía aérea difícil. Espero que hasta el momento hayan aprendido algunos aspectos interesantes y actualizados de las videoconferencias previas. En esta sesión dialogaremos sobre algunos aspectos generales del abordaje invasivo de la vía aérea en el contexto de emergencias. Una de las alternativas para el manejo de la vía aérea, usualmente la última, es el abordaje quirúrgico de la vía aérea. Dentro de este grupo nos encontramos procedimientos como la intubación retrógrada, la cricotiroidotomía por punción, la cricotiroidotomía percutánea mediante kit, la cricotiroidotomía quirúrgica u abierta y la traqueostomía percutánea. Nos centraremos en estos 5 procedimientos. Se considera emplear algún abordaje quirúrgico de la vía aérea cuando el paciente que tenemos frente a nosotros es un individuo no ventilable, no intubable. Y este concepto es un concepto elemental. Pacientes no ventilables, no intubables, son los candidatos de una vía aérea quirúrgica. En otras palabras, ante situaciones clínicas en las cuales se falló la intubación y la ventilación con bolsa máscara o mediante el apoyo de supraglóticos no fue suficiente. En este punto debemos mencionar que los proveedores en salud, me estoy dirigiendo a el médico general en adelante, debemos estar familiarizados con esta situación, ya que puede ocurrir. Y en caso de que esto ocurra, aunque sea raro, debe tomarse la decisión de hacer un abordaje quirúrgico de manera rápida y oportuna, con el objetivo de evitar la lesión hipóxica del paciente. Usualmente, el abordaje se realiza a nivel de la membrana cricotiroidea, que se localiza entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Más adelante veremos un esquema anatómico sobre lo que estoy enunciando. Este es un sitio que en general, excluyendo a la población obesa, es de fácil reconocimiento. Es una membrana pobremente vascularizada. Además, los planos anatómicos para poder llegar a la tráquea son relativamente escasos. Puntualmente son la piel, el tejido celular subcutáneo y la membrana cricotiroidea. Por lo anterior, se deduce que puede llegarse rápido a la vía aérea. Además, la tasa de éxito de este procedimiento, cuando se realiza de manera adecuada, es alta y el índice de complicaciones es bajo, siendo, en caso de ocurrir, el sangrado la principal complicación. Como técnica más avanzada a la cricotiroidotomía y a la intubación retrógrada, nos encontramos para el manejo definitivo de la vía aérea a las traqueostomías, que no son patrimonio absoluto del cirujano general, para nada. Según la literatura, también es patrimonio de los intensivistas. Y son estas 2 especialidades quienes están teóricamente capacitadas para la realización de cirugías más avanzadas de la vía aérea, como lo es la traqueostomía. Antes de continuar, recuerden algunas cosas básicas. Primero,
Al optar por una vía aérea quirúrgica, deben seguirse medidas básicas del manejo de la vía aérea, como enunciamos en otras videoconferencias, entre ellas el protocolo de Montpellier. Los principios del protocolo de Montpellier son aplicables también en el contexto de la vía aérea quirúrgica. Debemos preoxigenar al paciente. Adicionalmente, debemos emplear predictores para valorar si la vía aérea quirúrgica va a ser complicada o es potencialmente difícil. Las características de una vía aérea quirúrgica difícil se contemplan en la mnemotecnia corto, que abarca complicaciones cervicales como infecciones o hematomas, antecedentes de operaciones, radiación cervical, deformidades, tumores u obesidad. Tampoco olviden que estos procedimientos son estériles. Eso significa que requieren de lavado quirúrgico, requieren de preparación, requieren de campos estériles y requieren de equipo quirúrgico. Adicionalmente, el paciente debe estar sedado y relajado en la mayoría de los mismos. En la intubación retrógrada se han descrito algunas variaciones de la técnica original con el paciente sedado, pero en general la maniobra clásica es con el paciente en un estado de no sedación o en un paciente despierto. Antes de continuar, necesito que ustedes reconozcan este punto anatómico y lo tengan en cuenta. Este es el sitio donde se realiza la cricotiroidotomía. Esta es la membrana cricotiroidea que se encuentra entre el cartílago tiroides, que es este que estoy señalando, y el cartílago cricoides. Esta membrana que se aprecia entre ambas es la membrana cricotiroidea. Y allí es donde se va a realizar la cricotiroidotomía, al igual que otros procedimientos como la intubación retrógrada, de la cual hablaremos a continuación. Una técnica de abordaje quirúrgico relativamente sencilla es la intubación retrógrada. Es un procedimiento que requiere personal capacitado, además de un paciente colaborador. Como les mencioné, existen algunas descripciones de este procedimiento en pacientes sedados. No es un procedimiento exento de eventualidades, por lo tanto, deben existir planes alternativos en caso de fracaso. Esta técnica se utiliza principalmente en anestesia. Existe un kit para este procedimiento, que es el kit de intubación retrógrada de Cook. El primer reporte realizado de una intubación retrógrada fue escrito en el año 1960 por Butler y Cirillo. Se realizó en un paciente con una traqueostomía previa. En cuanto a aspectos procedimentales, para realizar una intubación retrógrada, lo primero que debemos hacer es ubicar la cabeza del paciente en posición neutra. Posteriormente, localizamos la membrana cricotiroidea. Se realiza asepsia y antisepsia con clorhexidina. Se infiltra con lidocaína al 2% con epinefrina la zona. Proseguimos a realizar una punción sobre la membrana cricotiroidea, haciendo siempre presión negativa con la jeringa. Vamos a dirigir la aguja cefálicamente. Cuando obtengamos aire, vamos a avanzar la guía metálica. Es una guía con punta en J. La vamos a avanzar hasta que pasen una de las siguientes dos cosas. O esta salga por la boca o salga por la nariz. Después de que esto ocurra, se retira la aguja de punción o el catéter, se fija en la piel la guía con una pinza, como la que viene en el kit, y luego se avanza la guía
o el intercambiador de tubo que contiene el kit sobre la guía de alambre hasta obtener una pequeña resistencia. Cuando esto ocurra, se libera la pinza y se tracciona la guía hacia afuera. Se avanza el intercambiador, se avanza el tubo orotraqueal sobre el intercambiador, se retira el intercambiador y se infla el neumotaponador. Posteriormente se hace chequeo cruzado y se fija el tubo. Evidentemente, luego vamos a realizar los cuidados post-intubación, al igual que en todos los procedimientos que culminan con la intubación orotraqueal o endotraqueal del paciente. Aquí podemos ver las imágenes del procedimiento y en el segmento inferior pueden apreciar la referencia de la descripción quirúrgica original de Butlers y Cirilo del año 1960. Otra técnica de abordaje quirúrgico de la vía aérea es la cricotiroidotomía por punción. En esta técnica se hace una punción directa a través de la membrana cricotiroidea. Luego se pasa una cánula pequeña, conocida como cánula de Raboussine. La cánula de Raboussine viene para niños, lactantes y adultos. En contexto de emergencias, en caso de no tener cánulas, se pueden emplear catéteres para canulación venosa, dado el diámetro interno de las cánulas, que es de aproximadamente 2 a 4 milímetros. Esta técnica permite oxigenar al paciente con el objetivo de evitar o corregir la hipoxia. Sin embargo, tiene un problema muy grande, un problema que debemos destacar, y es que no permite una adecuada expiración, por lo cual la cricotiroidotomía por punción en esencia es una técnica transitoria y es una técnica de emergencia. Su principal indicación son los pacientes menores de 10 años, en los cuales las otras técnicas de cricotiroidotomía son difíciles debido a que el cartílago cricoides es difícil de identificar, valga la redundancia. Para hacerla, se ubica la cabeza y el cuello del paciente en posición neutra, se localiza la membrana, se realiza nuevamente asepsia y antisepsia con clorhexidina idealmente, se fija con la mano no dominante la laringe y procedemos a puncionar sobre la membrana con el kit conectado a una jeringa, haciendo siempre una aspiración continua. Al encontrar aire, vamos a deslizar el catéter hacia la tráquea y vamos a conectarlo con un sistema Manujet. Y esto es algo muy importante, conectar la cánula al sistema Manujet para poder iniciar la oxigenación del paciente. Ya les voy a mostrar lo que es un sistema Manujet. En los adultos se programa a 50 psi. Posteriormente se fija la cánula y con el sistema de hiladillo que viene en el kit vamos a asegurarnos de que esta no se pueda desplazar. Eventualmente se va a desconectar con el objetivo de que el paciente pueda expirar en aquellos momentos en los cuales nosotros desconectamos el sistema. Posteriormente se revalora al paciente y este método quirúrgico va a servirnos temporalmente hasta que nosotros podamos elegir un sistema definitivo para el abordaje de la vía aérea. Esto es un sistema Manujet, es el sistema que les estaba mencionando a priori. A continuación hablaremos de la cricotiroidotomía percutánea con Quick Track. Es uno de los múltiples kits que vienen en el mercado. Personalmente este es el kit que conozco, con el que he llegado a trabajar y es por ello que vamos a hablar de él. La cricotiroidotomía percutánea consiste en la inserción de un pequeño dispositivo a través de la membrana cricotiroidea. Existen varias técnicas para el procedimiento, como la punción directa con aguja 14,
el abordaje con bisturí y tubo traqueal 5-6 o diversos kits como el que presentamos aquí, el Quick Track. Para usarlo, primero se ubica la cabeza y el cuello del paciente en posición neutra, luego se localiza la membrana cricotiroidea, se hace asepsia y antisepsia con clorhexidina, se aplica anestesia local con lidocaína al 2% más epinefrina, se hace una punción sobre la membrana ejerciendo presión negativa con la jeringa y cuando nosotros obtengamos aire vamos a avanzar el dispositivo hasta el stopper. El stopper es el cosito rojo que podemos apreciar en la diapositiva. Luego se retira el alma metálica y el stopper, se avanza la cánula hasta las alas de fijación, se infla el neumotaponador, se conecta el tubo a un dispositivo de presión positiva o ventilación jet, se hace chequeo y se fija el dispositivo. Posteriormente vienen los cuidados post-intubación común y corriente. La cricotiroidotomía abierta es la otra técnica de abordaje quirúrgico y podría afirmar que de esta videoconferencia es la técnica más importante porque es la que más realizan en caso de ser necesario los médicos generales en eventualidades o en caso de que deba emplearse. La cricotiroidotomía abierta, según las guías DAS del 2015, es la primera opción y la técnica de elección entre las quirúrgicas. Sin embargo, aquí describiremos otra técnica en la cual se emplea básicamente una jeringa para el neumotaponador, un bisturí, un buggy elástico y un tubo endotraqueal número 6. Primero, vamos a ubicar la cabeza y el cuello del paciente en una posición neutra, asegurándonos previamente, al igual que con todos los otros procedimientos quirúrgicos, que el sujeto esté sedado y relajado. Vamos a localizar la membrana cricotiroidea, vamos a hacer asepsia y antisepsia con clorhexidina, pondremos el anestésico local, idealmente lidocaína al 2% más epinefrina, luego haremos una incisión de 1 a 2 centímetros horizontal y perforaremos la membrana. Una vez hagamos esto, vamos a girar el bisturí como si se tratase de una llave, lo vamos a girar 90 grados. Existe una excepción en cuanto a la dirección del corte y es que en los pacientes obesos se permite hacer un corte vertical por la línea media debido a la dificultad existente para localizar la membrana cricotiroidea. Volviendo nuevamente al instante en el que habíamos girado el bisturí 90 grados, una vez hagamos eso, vamos a avanzar el buggy y vamos a insertar a través de él el tubo orotraqueal. El tubo previamente debió lubricarse. Lo vamos a avanzar, lo vamos a ubicar. Cuando esté ubicado lo fijamos y hacemos chequeo. Lo conectamos a un dispositivo de presión positiva y solicitamos una radiografía de control. En caso de que nosotros, mientras hacemos el procedimiento, tengamos la preferencia de dilatar la herida con una pinza Kocher en vez de un bisturí, también puede hacer si no hay ningún inconveniente. Continúa siendo una técnica válida según el estado del arte. Como dato a mencionar, en la literatura existen muchas variaciones y equipos para realizar cricotiroidotomías, como había enunciado antes. Incluso existen kits comerciales. Hay unos kits muy famosos como lo son el Portex o el Surgicric. A continuación podemos apreciar el kit Surgicric, el primero que se ve, y al lado de este vemos el kit Portex que fueron mencionados previamente. ¿Y qué pasa si falla la cricotiroidotomía? Es una situación muy complicada, pero es una opción. Es una opción que nos deja como el meme que vemos en pantalla. Esto puede ocurrir, aunque es muy raro. Esto se conoce como fona fallida o abordaje frontal del cuello fallido. En este caso, la probabilidad
de que el paciente fallezca es alta y nosotros como facultativos debemos ser conscientes de ello. Este paciente debe ser valorado por múltiples especialistas como anestesiólogo, intensivista y cirujano. Y en el instante en el que falla una fona, tenemos que echar mano, por decirlo así, a el manejo de las habilidades no técnicas. Se tienen que reorganizar los planes, se debe mantener la calma, se tiene que enunciar y reconocer la crisis en voz alta. En este momento, dependiendo de los recursos de nuestra institución, tanto recursos logísticos como personales y locativos, debemos utilizarlos con el objetivo de que nos ayuden. Si fallaron las técnicas enunciadas previamente, la única que queda es la traqueostomía percutánea o abierta. Este procedimiento lo debe realizar un intensivista o un cirujano general. Así que mientras llega la ayuda, debemos intentar ventilar y oxigenar lo mejor posible con lo que tengamos: supraglóticos, cánulas de Guedel, cánulas nasofaringias, cánulas de Berman, cánulas nasales de alto flujo, máscaras de no reinhalación, dispositivos de presión positiva, etcétera, etcétera. Los pacientes críticamente enfermos que no pueden mantener su vía aérea permeable o que llevan un tiempo prolongado dependientes de soporte ventilatorio, que dependiendo del texto puede variar de 7 días en caso de hablar de traqueostomías percutáneas tempranas, o de 10 a 14 en caso de hablar de traqueostomías percutáneas tardías, pueden ser candidatos a traqueostomías percutáneas. Y esta diapositiva habla puntualmente de ello, que es el último tópico que nos queda para abordar en esta videoconferencia. Tradicionalmente, esta técnica había sido exclusiva del cirujano general. Sin embargo, desde hace décadas, los intensivistas han adaptado y modificado esta técnica quirúrgica para adaptarse a su entorno. Así que las traqueostomías ya no son patrimonio exclusivo del cirujano, sino también del especialista en cuidados intensivos o intensivista. La traqueostomía percutánea formalmente se describió por primera vez en 1955. Estoy hablando de formalmente en seres humanos, porque históricamente, como habíamos mencionado en otra videoconferencia, ya se habían hecho en animales incluso siglos antes. Esta técnica quirúrgica, que se describió dentro de la literatura académica en 1955, se volvió popular en 1985 luego de que apareció un kit comercial. En la literatura existen muchas técnicas. Aquí solo mencionaremos la de Ciaglia Blue Rhino, al ser la que tiene el mejor perfil de seguridad. Para su descripción me basé en el texto referenciado en pantalla. Estos autores emplearon en su documento y en su estudio un kit Tracoe, que es el kit que se ve en pantalla. Primero, se posiciona al paciente con el cuello en hiperextensión. Se reconoce por palpación la vía aérea y se infiltra anestésico más vasoconstrictor en la zona de punción, o sea, se inyecta lidocaína más epinefrina, por ejemplo. Luego, el anestesiólogo retira el tubo traqueal hasta dejar el cuff del mismo o neumotaponador bajo las cuerdas bucales. Después, bajo el primer anillo traqueal, manteniendo estrictamente la línea media, se realiza una punción, manteniendo fija la vía aérea entre el dedo índice y el pulgar de la mano que no punciona. Con una bránula 14 y una jeringa cargada con suero o agua destilada, manteniendo la aspiración mientras se avanza en la punción, se va puncionando.
de tal manera que al ingresar en la vía aérea se aspire aire. Apenas se aspira aire, se angula la dirección de la aguja hacia caudal, mientras se avanza ligeramente para asegurarse de que el lumen de la bránula quede en la tráquea, como podemos apreciar en pantalla. Después, manteniendo fija la bránula, con una mano se retira suavemente el conductor metálico con la jeringa, para luego introducir el alambre de Seldinger a través de ella. Se posiciona el alambre de Seldinger evitando que retroceda accidentalmente, se retira la bránula y manteniendo el alambre en su sitio, se amplía la zona de punción cutánea con bisturí en dirección horizontal, dejando una incisión de la piel de aproximadamente 1.5 centímetros que permita el paso del dilatador y luego de una cánula. Lo recomendable, según los autores, es evitar profundizar mucho el corte con la finalidad de no dañar vasos y disminuir el riesgo de complicaciones. Posteriormente se inserta el dilatador corto sobre el alambre para dilatar el punto de punción con un movimiento rotativo suave. Luego se retira el dilatador y se aplica el catéter guía sobre el alambre Seldinger hasta que el tope de seguridad quede sobre el nivel de la piel. Previo a esto, se esparce el lubricante y se moja el dilatador único en suero fisiológico o agua para activar la superficie hidrofílica. Después se desliza con facilidad por la activación del lubricante. Finalmente se retira el dilatador, se inserta la cánula precargada en el introductor. Después de la inserción de la cánula se retira el introductor, el catéter guía y el alambre de Seldinger. Se introduce la endocánula y se conecta al respirador, previo a lo cual se puede revisar la posición de la cánula con un nasofibroscopio. Por último, se va a dejar el moltopren y se va a fijar la cánula a la piel con 4 puntos de seda negra 2-0. Hemos llegado al fin del tópico de vía aérea difícil. Espero que esta serie de videos haya sido de su agrado, hayan aprendido, conocido cosas nuevas. No olviden compartir, dar like y suscribirse. Hasta la próxima.